Buenas noches, jóvenes. Hoy es 31 de octubre del año 2022. Vamos a iniciar la clase 15 de la materia bioquímica. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que son las enzimas y vamos a ampliar un poco más lo que son los ácidos nucleicos. Así que vamos a dar inicio con la jornada del día de hoy y vamos a compartir en este momento lo que es las diapositivas respectivas. ¿Me confirma alguno si se mira? Sí se ve. Sí se ve, Vaya, licenciado. gracias. Vamos a ver vitaminas y ácidos nucleicos. Realmente las vitaminas hemos establecido hace unos instantes que ustedes van a dar una ampliación de las vitaminas hidrosolubles y de las vitaminas liposolubles. Sin embargo, vamos a hacer una pues rápida explicación de lo que es las enzimas, que básicamente forman parte de lo que es las vitaminas como tal, ¿verdad? Ya que las vitaminas pues son aceleradores o inhibidores de las reacciones químicas, cosa que es y forma parte lo que son las las enzimas, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y ustedes pues amplían muchísimo más lo que son las vitaminas. Los ácidos nucleicos, pues también va a ser la segunda porción, un poquito más grande, de la clase del día de hoy. Ahí pues creo que tenemos ya lo que es el conocimiento de que es el ADN y el ARN. Vea, como tal, vamos a hacer una rápida explicación. Vamos a ir detallando cómo está formada cada parte y pues la explicación que de eso se merece en ese sentido. Así que vamos a iniciar. Vamos a iniciar por algo que es y forma parte de nuestro conocimiento, que es la desnaturalización de las proteínas. Eso lo retomamos de la parte final de lo que venía siendo aquel tema de proteínas, donde exactamente pues se hablaba de lo que eran las enzimas. Pues se nos dice ahí de que una enzima es un catalizador biológico y es básicamente una molécula grande de una proteína globular que contiene uno o más sitios activos. Ya vamos a explicar la parte de los sitios activos, donde se llevan a cabo las interacciones con los sustratos. Como catalizador, una enzima puede hacer que una reacción biológica o bioquímica genere una aceleración en el ritmo de una reacción, así como también se puede dar una desaceleración en el ritmo de producción de una reacción química. Una enzima actúa solo en determinadas moléculas. Esas moléculas pues son llamadas sustratos, ya vamos a ver esa parte, o sea, es decir, reactivos, mientras que el resto, que deja el resto del sistema sin afectar. Quiere decir y significa que no va aplicado para todas, sino que para una pequeña porción. En ese sentido, pues hay que aclarar bien qué es lo del sustrato y qué es lo de el acomodamiento que cada una puede tener para que se dé el avance de una reacción química cuando pues una enzima es tratada y existe. Una célula viva promedio puede contener alrededor de 3.000 enzimas. ¿Verdad? Va a contener alrededor de 3.000 enzimas diferentes, cada una de las cuales cataliza una reacción específica. Significa de que desconocemos a lo mejor la cantidad de
de enzimas que pueden existir, o más bien podríamos desconocer cada una de ellas, los nombres, en qué consisten, en dónde están, y pues mencionar que en una célula generará 3000 aproximadamente de enzimas. Si vemos acá el esquema que tenemos ahí, pues podemos pues observar, ¿verdad? Que aparece en el eje Y, aparece lo que es el incremento de la energía, y en el eje X aparece lo que es el avance de la reacción química. Y aquí pues vamos a observar al inicio de la curva, vamos a observar al inicio de la curva cómo al final la reacción química se da entre el dióxido de carbono más agua en el inicio de las dos curvas, tanto la moradita como la verde, ¿verdad? Entonces, pero para esto se puede ocupar, aquí lo establece en la última línea, una enzima llamada anhidrasa carbónica. Eso va a hacer, ¿qué va a hacer? Reducir la energía de activación de la reacción entre el CO2 y el H2O. Entonces, en ese sentido, va a existir una reacción química. Usted debe de recordar que una reacción química puede ser, entre tantas, una reacción de combinación donde requiere o se necesita de la existencia de dos sustancias para luego pues entrar en actividad y generar la energía inicial, que es a la que le llamamos energía de activación, y hacer el avance de la reacción en el eje X a medida que los reactivos pues van consumiéndose y llegando a la parte más alta. Al llegar a la parte más alta es cuando todos los reactivos se han consumido, y es cuando entonces empieza a descender, ¿vea? Empieza a descender para la formación de los productos. En este caso, pues la formación del ácido carbónico. Ahora bien, ¿qué hace en sí una enzima para que pueda, pues al final, darse cuenta usted que una reacción ha sido bastante óptima desde el momento en que se le hace llegar lo que es una enzima como un catalizador biológico? Y acá pues la explicación aparece en en el esquema. Si ustedes ven, la curva morada debe de recorrer un espacio muchísimo mayor, en este caso subir más alto la cima, ¿verdad? Aunque se redunde, subir más alto, ir más alto, ¿verdad? Hasta llegar o alcanzar la parte de la cúspide, digamos, hasta que la reacción empiece a tener productos como tal. Entonces, esto yo lo asocio, por ejemplo, yo lo asocio con el hecho de decir de que la reacción química pues necesitó de mayor energía de activación, ¿verdad? Que es la flecha desde la línea punteada hasta la parte más alta de la curva. Entonces se le dice energía de activación sin catalizar. O sea que cuando la curva morada está sin catalizar, o sea, no está teniendo como tal la reacción de la curva morada una enzima, o sea, un catalizador
que esté formando parte de en sí la sustancia. Por lo que la reacción química puede ser mucho más lenta, ya la pues formación de lo que es el reactivo para alcanzar lo que es el producto, ¿verdad? En ese sentido, pues sería lo que se puede dar o producir, ¿verdad? Hasta obtener mi producto final, que sería el ácido carbónico. Entonces vamos a partir de la idea de que en la primera curva no existe ningún tipo de enzima, por lo que se requiere una energía mucho más alta o grande para alcanzar a producir todos los productos a partir de los reactivos. Sin embargo, si nos ubicamos en la curva verde, que es más pequeña, acá interviene ya lo que es, según lo que dice la diapositiva, interviene lo que es la enzima anhidrasa carbónica. ¿Qué hace la enzima anhidrasa carbónica? Reduce la energía de activación de la reacción entre el CO2 y el H2O. ¿Qué quiere decir? Con que le decimos reduce, significa que la reacción química catalizada va a ser o va a requerir una menor energía de activación. Eso va a hacer que la reacción química pues pueda ocurrir muchísimo más rápido. Y entonces una reacción, estamos hablando de la curva verde, esta reacción química va a generar al final una curva más pequeña que nos va a regalar una energía de activación menor y por ende una mayor rapidez a la hora de la producción del ácido carbónico a partir de la existencia en la reacción de la enzima anhidrasa carbónica. Entonces acá pues aparece a la derecha donde dice energía de activación catalizada. Quiere decir que requiere menos energía para que pueda pasar de ser reactivo a ser producto. La analogía pues que se utiliza en este sentido es es como que usted quisiera subir de primero esa gran montaña morada y después esa pequeña montaña verde. Usted sabe analógicamente que para subir esa cuesta morada va a ser más difícil, o sea, va a hacer que se produzca o se necesite mayor energía para poder llegar al otro extremo o pasar al otro lado. Pero si usted ve esta montaña verde, va a necesitar su cuerpo, de hecho, va a necesitar menos energía para que pase de un extremo al siguiente. Entonces, eso se le llama una enzima o catalizadores biológicos. En este caso, lo que se maneja con las reacciones químicas en este sentido. Acá tenemos lo que es la clasificación de las enzimas. El nombre de una enzima describe el compuesto o la reacción que cataliza. Para nombrarla se sustituye la terminación del nombre de la reacción o compuesto por el sufijo asa. Por ejemplo, sacarasa, lipasa, óxido reductasa. Algunas enzimas tienen nombres que terminan con el sufijo ina, como la papaína, la bromelaína, la renina, la pepsina y la tripsina. Ahí están algunas clases de enzimas. Acá está la reacción que cataliza y en la columna 3 los ejemplos de acción
de esa enzima. Por ejemplo, está la oxidorreductasas, que le llama reacciones de oxidación-reducción. Y ahí dice, las oxidasas oxidan, las reductasas reducen. Las deshidrogenasas eliminan dos hidrógenos para formar un doble enlace. Esto se da cuando puede pasar de alcanos a alquenos. Vaya, las transferasas es una transferencia de un grupo entre dos compuestos. Por ejemplo, las transaminasas transfieren grupos amino. Las quinasas transfieren grupos fosfato. Y ahí estarían las hidrolasas. Ahí puede leer que es reacciones de hidrólisis. Las liasas, que son adición o eliminación de grupos a un doble enlace sin hidrólisis. Las isomerasas, reorganización de los átomos de una molécula para formar un isómero. Y las ligasas, que forman enlaces entre las moléculas empleando la energía de la adenosina trifosfato. Ahí estarían las clasificaciones de las enzimas que debemos de reconocer para la comprensión y los ejemplos pues que se pueden manejar en ese sentido. Acá está lo que le llamábamos cofactor a lo que le llamamos sustrato, ¿verdad? En ocasiones, la actividad catalítica de las enzimas depende de la ayuda de un componente químico adicional llamado cofactor. Los cofactores pueden ser iones metálicos como el hierro, el magnesio, el manganeso, el zinc, el cobalto, entre otros, o también pueden ser moléculas orgánicas a las cuales se les llama coenzimas. Algunas de ellas son vitaminas, que es lo que ustedes van a ampliar pues dentro de 2 semanas. Las enzimas que requieren una coenzima para catalizar una reacción unen tanto al sustrato como la coenzima en el sitio activo. Ahí está. Aquí podemos tener una apoenzima, que sería la verde que está a la izquierda, pero a esa se le agrega un cofactor o coenzima que podría ser una vitamina, y al final la apoenzima que está en verde más el cofactor o coenzima que es el amarillo, pues en ese sentido casa como un rompecabezas, ¿verdad? Y ese rompecabezas pues casa en lo que es la apoenzima o la porción proteica, y este cofactor va a hacer que el sustrato se acomode o se acople pues directamente con en sí la proteína como tal, ¿vea? Y en ese sentido pues hace el cofactor, la coenzima o la vitamina, hace que al final la reacción química pueda darse, ¿verdad? A una mayor velocidad. Lo verde y lo morado, sin el cofactor o sin la coenzima o sin la vitamina, simplemente no pudiera casar lo morado con lo verde, no pudiera casar lo morado con lo verde, o en todo caso, si casa, sería muchísimo más lenta la reacción. Por eso es que se puede decir o se puede mencionar de que muchas veces, por decirles algo, un ejemplo así como tal, un niño no, no prospera, dicen la familia, las mamás, come pero bien delgadito, entonces viene alguien y le dice, dale vitamina,
¿verdad? Entonces, en ese sentido, se le da una vitamina al joven, al niño, y entonces lo que él hace es generar cofactores enzimáticos en el cuerpo o generar coenzimas, que son la existencia de vitaminas, y lo que hace es que empieza a generar en el cuerpo del niño esas piezas del rompecabezas que al niño le están haciendo falta. Y al final de todo eso, esas piezas que a los niños les están haciendo falta van a servir para que el alimento, los nutrientes, los minerales, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas que forman parte de ellas en el cuerpo humano, y entonces el niño va a poder pues maximizar la, la cantidad de nutrientes que pueda tener un alimento. Entonces, antes se comía un plato de comida normal y él no prosperaba, decíamos, pero porque todo entraba y una pequeñísima parte de alimento era aprovechada y otra porción pues era desechada en las heces, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, que era desechada por las heces, lo que se iba a hacer era que cuando él ingiere vitaminas como coenzimas o como cofactores, él genera al final como la unión entre la holoenzima, perdón, entre la apoenzima con el sustrato para que pueda cazar y por ende el niño empieza a verse mejor. Aclaro, una vitamina no engorda, así como tal, una vitamina no engorda. Lo que engorda es el hecho de que un cuerpo humano va a aprender a acelerar las reacciones químicas de los carbohidratos, de las vitaminas, perdón, de las proteínas, de las grasas y por ende el niño va a aprovechar muchísimo más eh, los alimentos. Y entonces lo que deseche a través de las heces va a ser exactamente lo que ya el cuerpo no necesita. Antes podía desechar, por ejemplo, porciones de minerales, de nutrientes, y que iban a parar al sanitario. Ahora no, no va a desechar mucho, poco o casi nada. Entonces el niño va a aprender mediante el metabolismo, que sería la reacción para que genere una rapidez en el cuerpo, va a hacer al final que el cuerpo en este sentido pueda eh, pues avanzar y alcanzar a mejorar un cuerpo. Pero ojo, una vitamina no engorda, ¿ya? Muchas veces piensan eso, o sea, se oyen a las mamás, dice, dele vitaminas para que engorde, dele vitaminas para que acelere su metabolismo y por ende gane peso. Eso es. No es que tomando vitaminas el niño va automáticamente a engordar, no, va a hacer que el metabolismo sea más rápido y los alimentos sean muy aprovechados en ese sentido. Así que por ahí como estaríamos trabajando esa parte. Algunos iones metálicos que son cofactores, o sea, son esa pieza, ese eslabón que une dos, como ya lo habíamos hablado, el cobre, el hierro 2, el hierro 3, el zinc 2, el magnesio 2, el manganeso 2, el níquel 2. Ahí aparece la función y la enzima existente en ese sentido, ¿verdad? Sería lo que se toma como tal. Vale, seguimos. Ahí está. Esa es la tabla que les había puesto al inicio cuando hicimos en la grabación anterior, pues las exposiciones.
Vaya, como tal, las vitaminas se van a separar en dos grupos, ¿verdad? Que serían las vitaminas hidrosolubles, que van a necesitar agua para metabolizarse, y las vitaminas liposolubles, ¿verdad? Que van a necesitar de lípidos para metabolizarse. Por ahí cuando veíamos los lípidos, pues yo les mencionaba a ustedes que eran muy necesarios, ¿verdad? El hecho de que existan, en ese caso, pues lo que es una, pues, reacción mayor. Así que por ahí podríamos mencionar estas vitaminas como tal. Se van a separar en cada uno de los casos, ¿verdad? En hidrosolubles y liposolubles. Vaya, dentro de las vitaminas hidrosolubles están los del grupo número 1, que van a hablar de la vitamina B1 o tiamina, la vitamina B2 o riboflavina, la vitamina B3, niacina, la vitamina B5, ácido pantoténico, la vitamina B6, que es la piridoxina, y la vitamina B12, que es la cobalamina. El grupo 1 la tiene fácil porque son 6 vitaminas y son 6 integrantes. Entonces le sale bastante fácil como pues repartir, ¿verdad? La vitamina B1 pues se le llama pirofosfato de tiamina y la función es descarboxilización. De eso tienen que hablar. La vitamina B2 se llama flavina adenina dinucleótido, FAD o flavina mononucleótido, FMN. Transferencia de electrones es la función. La vitamina B3, nicotinamida adenina dinucleótido, NAD+, nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, NADP+, que sirve para oxidación y reducción. La vitamina B5 es la coenzima A, que sirve de transferencia de grupos acilo. La vitamina B6, que es el fosfato de piridoxilo, que sirve para transaminación. Ahí van a explicar cada uno de ellos. Y la vitamina B12, que es la metilcobalamina, la coenzima, y sirve como transferencia de grupos metilo. Luego está la vitamina C, que es el ácido ascórbico, que sirve para la síntesis del colágeno y la cicatrización de las heridas. Y la biotina, que es la biocitina, la coenzima, sirve para carboxilación. El ácido fólico tiene tetrahidrofolato, que sería transferencia de grupos metilo. Esas que acabo de mencionar son vitaminas hidrosolubles que necesitan de agua o un medio acuoso para poder, pues, actuar. Y las vitaminas liposolubles, que sería la vitamina A, que forma pigmentos visuales, la vitamina D, que sirve para absorción del calcio y del hueso. La vitamina E es como antioxidante y la vitamina K, síntesis de la protrombina para la coagulación de la sangre. Ahí pues están la tabla de vitaminas para que usted pues tome nota de lo que le va a tocar a la hora de la exposición. La actividad enzimática genera al final dos modelos, uno propuesto por Emil Fischer en 1894 y otro propuesto por Daniel Koshland en 1958. Acá pues se habla
de la enzima versus sustrato. El modelo llave cerradura lleva o llevó su nombre como tal porque ambos casan a la perfección. Es como que la chapa de la puerta casa perfectamente con los dientecitos de una llave y que cuando usted mete, como casa perfectamente, la respuesta va a ser poder abrir la chapa de la casa y poder entrar o abrir una puerta. Entonces vamos a hablar que la enzima es la roja y el sustrato es la azul, donde si usted observa, una es exactamente la parte complementaria de la enzima. Va entonces a generar una perfección a la hora de enlazarse y entonces se le llama complejo ES, o sea, complejo enzima sustrato, sería en ese caso, ¿verdad? Luego la enzima va a permanecer como tal. Usted debe de saber que una enzima no actúa en una reacción química, sino que únicamente sirve para que la reacción química pueda ser más acelerada o más desacelerada. Entonces, cuando al final el sustrato se pega a la enzima, que va a hacer que la reacción química sea más rápida, entonces al final, cuando ha pasado lo que es la reacción química, se da lo que es un enlace escindio. Ese enlace escindio nos está indicando que el sustrato está reaccionando químicamente y por ende el sustrato como tal va a separarse en, como lo es normal en una reacción química, en productos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido podemos ver que después de que ha pasado lo que es la reacción química, la enzima se separa de lo que a la hora era el sustrato y al final pues los productos son dos piezas que al principio estaban unidas, pero que ahora están separadas. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de dos productos, pero que si los dos productos se unen, la pieza pues va a generar al final un enganche perfecto entre los productos, que son dos ahora, y la enzima. Pero también existe lo que es el modelo de ajuste inducido. El modelo de ajuste inducido nos va a generar una enzima, ustedes la ven ahí, y un sustrato que no tiene la misma figura que tenía la anterior. O sea, no va a generar una llave cerradura perfecta tal como se manejaba al inicio, sino que por un lado la enzima tiene una figura, digamos, y por otro lado, pues el sustrato tiene otra figura, que es la azul. Y a eso se le va a llamar ajuste inducido, donde lo azul con lo rojo momentáneamente se acomodan a la perfección, digamos, pero cuando se ha dado el enlace de escindio y se separan los productos de la enzima, los productos pues van a conservar una figura, pero la enzima conserva la misma figura inicial. Aquí podemos decir o podemos ver de que al inicio pues estaban de una forma y al final están en esa misma forma. Solo fue un ajuste inducido
y fue momentáneamente, o sea, mientras duró lo que es la reacción química como acción enzimática. Entonces, por ahí estaríamos tomando en cuenta eso. Factores que afectan la actividad enzimática, la temperatura. Las enzimas alcanzan la máxima actividad a su temperatura óptima, generalmente 37 grados Celsius. A temperaturas más bajas se reduce la velocidad de la reacción y a temperaturas superiores a 50 grados Celsius la proteína se desnaturaliza y pierde su capacidad catalítica. Ya hemos hablado que la proteína se desnaturaliza y es lo que pasa con un huevo cuando la clara es transparente y al tener o someterse a una temperatura pues elevada tiende a formarse blanca, blanquita o blanquecina. Y eso pues nos indica al final que es o ha sido una desnaturalización, un rompimiento de las proteínas en ese sentido. Entonces, la máxima actividad enzimática va a ser a los 37 grados. La desnaturalización va a ser arriba de los 50 grados. Quiere decir que la temperatura debe de ser un factor determinante para lo que es la actividad enzimática y tratar de que la velocidad de reacción versus la temperatura en grados Celsius ande ahí por los 37 grados Celsius para que la actividad enzimática sea máxima y sea pues mucho más pues efectivo al final. La temperatura hace eso. El pH. El pH. Las enzimas son más activas a su pH óptimo. A pH mayores o menores, la desnaturalización hace que pierdan su capacidad catalítica. Entonces, vamos a observar cuándo va a ser el pH óptimo en cada una de las situaciones. Ahí la máxima actividad enzimática va a ser ahí alrededor de un pH de 7 punto y algo, ¿verdad? La máxima actividad enzimática va a darse cuando el pH sea óptimo, ¿verdad? Podemos observar ahí que la pepsina, que sería en ese caso localizada en el estómago, tiene como sustrato enlaces peptídicos y el pH, pues, a la que sucede, pues, es 2. La ureasa, que es el hígado, vea, el sustrato es la urea, el pH óptimo es de 5. La sacarasa, que está en el intestino delgado, que el sustrato es la sacarosa, su pH óptimo anda ahí por los 6.2. La amilasa pancreática, que pues está en el páncreas, que es la amilosa, va a tener un pH de 7. La tripsina, que está en el intestino delgado, va a tener enlaces peptídicos y un pH óptimo en 8. Y la arginasa, que se genera en el hígado, va a tomar en cuenta el sustrato, que es la arginina, y un pH de 9.7. Las enzimas son más activas cuando se encuentran a un pH óptimo, que es el pH al que se mantiene la estructura terciaria de la proteína. Valores de pH superiores o inferiores al pH óptimo
provocan cambios en la estructura tridimensional de la enzima, que pierde su sitio activo. Por tanto, la enzima ya no puede unirse adecuadamente al sustrato y no puede darse lo que es la reacción. Las enzimas de la mayoría de las células tienen valores de pH próximos a un 7.4. Las enzimas de las células quiere decir que andan en un pH óptimo, aunque las enzimas estomacales tienen un pH óptimo más bajo, como el caso de la pepsina, ya que hidrolizan proteínas al pH ácido del estómago. Por ejemplo, ahí está la pepsina, podemos ver la primera, una enzima digestiva del estómago, tiene un pH óptimo de 2. El pH, por otra parte, en el estómago, cuando está vacío, es de 4 a 5. La pepsina muestra escasa o nula actividad digestiva en esas condiciones, porque está muy alejado pues del pH número 2 a la que está pues acostumbrada esa enzima. Si se corrigen variaciones pequeñas en el pH, las enzimas pueden recuperar nuevamente su estructura y actividad. Sin embargo, desviaciones grandes y prolongadas del pH óptimo destruyen definitivamente la estructura de la enzima. Ahí estaríamos frente a esa interpretación que se le podría dar a esta parte. Entonces, quedamos claro que el pH óptimo anda ahí por 7.3, anda ahí por 7.4 y que algo otras sustancias han aprendido a acomodarse a un pH distinto a un pH 7.4. Por ejemplo, si en el caso de la pepsina lo decíamos, el pH óptimo es 2 y entonces la enzima cae en un pH 5, va a ser nula la actividad que se vaya a dar en ese instante, ¿verdad? Por lo que podríamos llegar a tener bastantes dificultades referido a eso. Ya hablamos de la temperatura, ya hablamos del pH, ahora hablamos o vamos a hablar de lo que es la concentración. Al aumentar la concentración del sustrato, aumenta la velocidad de la reacción hasta que todas las moléculas de enzima se saturan. En este momento, la velocidad de la reacción permanece, básicamente permanece constante. A medida de que una velocidad de reacción se da y a medida que la concentración va aumentando, va a ir alcanzando una mayor velocidad. Cuando la sustancia que tenemos se concentra en su totalidad y existe lo que es una saturación, entonces en ese sentido vamos a decir que a partir de ahí la reacción ya no va a aumentar pues la velocidad de reacción porque ya alcanzó lo que es su actividad máxima referido a la velocidad de la reacción, y esto es porque la concentración hace eso. Cada que una sustancia es más concentrada, se minimiza la solubilidad que ésta puede tener como tal. También existe lo que es la inhibición. La inhibición enzimática puede ser reversible o irreversible, y la reversible es competitiva y no competitiva, y la reversible irreversible cambia la forma de la enzima. Inhibir significa ralentizar una reacción, que se haga más lenta,
que se haga más lenta la forma en que se trabaja. Por ejemplo, aquí tenemos la inhibición competitiva, ¿verdad? Que, por ejemplo, el sustrato, si ustedes lo ven, y el inhibidor tienen, no son figuras iguales, pero sí tienen tanto el sustrato como el inhibidor una puntita que puede cazar perfectamente en el sitio activo de la enzima, por lo que se vuelve una competición el hecho de que el sustrato pues tome el espacio o lo tome el inhibidor. Tanto el sustrato como el inhibidor pueden agregarse al sitio activo de la enzima. Entonces, si el inhibidor es el que se agrega al sitio activo, impide la unión del sustrato y por ende va a hacer que la reacción sea muchísimo más lento. Y está la inhibición no competitiva, que nos habla del sitio activo, del sitio inhibidor, y entonces el sitio activo va a tener el espacio para los dos. O sea, va a tener el espacio para el sustrato y va a tener para el espacio para el inhibidor. Entonces, en ese sentido, no va a haber una competencia, ¿verdad?, no competitiva, porque cada uno de los dos, el sustrato y el inhibidor, va a poder agarrar su espacio, agarrar su puesto, ¿verdad? Y al final, pues en ese sentido, va a no tener competencia como tal, ¿verdad? Entonces, va a ser una ralentización, sí, porque el inhibidor está formando parte de él, pero no es competitiva porque ambos tienen su propio espacio. Vamos a ver lo que es los ácidos nucleicos, que es la segunda porción que estábamos hablando. Esa es una imagen de un cromosoma y ahí pues tenemos en la imagen, en el círculo, un ADN. ¿Vea? Entonces, lo que nos indica, si alcanzan a ver uno de los brazos de un cromosoma, ahí está inmerso en el cromosoma el ADN. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos fueron descubiertos por Friedrich Mischer en 1869. En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Están presentes en todas las células. Su función biológica no quedó completamente confirmada hasta que Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy demostraron en 1944 que el ADN era la molécula portadora de la información genética. ¿Para qué sirven los ácidos nucleicos? Por lo menos tiene dos funciones, entre ellas transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente, que es la herencia de padres a hijos, y segundo, dirigir la síntesis de proteínas, en este caso de proteínas específicas. Son dos de las funciones principales de los ácidos nucleicos. Muchas veces solo podemos reconocer la transmisión de las características hereditarias, que es más a lo que nosotros asociamos al final los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son dos tipos fundamentales de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico, llamado
ADN, y el ácido ribonucleico llamado ARN. Entonces podemos ver el flujo de la información genética en las células eucariotas, ¿verdad? El ADN pues genera tres formas, que sería la replicación, la transcripción y la traducción, que se observan en la imagen de la izquierda. El ADN se puede replicar, o sea, puede hacer copias de él, puede transcribirse a un ARN, que es el mensajero, y va a ser el que se encargue de portar la información. Luego de que el ARN llega a su punto, se genera una traducción, ¿va? Para que el ARN pues genere lo que es una proteína, que es básicamente el inicio de la vida en el ser humano. Por lo menos así está estipulada, que la proteína fue la que dio pie a la vida de los seres humanos. Podemos observar a la izquierda, en la imagen de la derecha, a la izquierda está un ADN que es una doble hélice, parecería una escalera de caracol, pero el ARN o el ácido ribonucleico está en la imagen de la derecha a la derecha. O sea que el ácido ribonucleico solo tiene una hebra, ¿verdad? Que el ácido desoxirribonucleico tiene las dos hebras. Ahí pues van a salir ya a flote los nombres de los nucleótidos y de las bases nitrogenadas existentes en los ácidos nucleicos. En este caso, todos los verdes van a ser adenina, todos los amarillos van a ser la citosina, todos los rojos van a ser guanina, todos los morados van a ser uracilo y los azules van a ser la timina. Más adelante, pues vamos a determinar cuáles de ellos se juntan siempre para que se pueda existir pues la escalera, la doble hélice más bien, que parece una escalera de caracol. Así como ácidos nucleicos, así como las proteínas son biopolímeros hechos de aminoácidos, los ácidos nucleicos son biopolímeros, ojo, hechos de nucleótidos, unidos entre sí para formar una cadena larga. Lo mismo, si usted se ha observado en todas las moléculas, las biomoléculas que hemos visto, todas van enlazadas bastantes para generar proteínas, se generan bastantes, se unen bastantes, para generar carbohidratos se unen bastantes, y para generar ácidos nucleicos pues se unen bastante. Cada nucleótido está compuesto de un nucleósido unido a un grupo fosfato, y cada nucleósido se compone de una azúcar aldopentosa unido a través de su carbono anomérico al átomo de nitrógeno de una purina heterocíclica o pirimidina. Entonces vamos a observar la imagen acá, que tenemos los nucleótidos, ¿verdad? Que es una aldopentosa, así se forma un nucleótido, una aldopentosa a la cual se le une una base nitrogenada, que ya la vamos a ver, y un grupo fosfato, ¿verdad? Podría ser pues en ese sentido, ¿verdad? Los componentes, los nucleótidos tienen tres componentes. Ojo, un azúcar de 5 carbonos sería la aldopentosa. Uno
o más fosfatos y un compuesto nitrogenado débilmente básico llamado una base. Los azúcares en los nucleótidos encontrados en los ácidos nucleicos pueden ser ribosa y desoxirribosa. En ese sentido, es ribosa si tiene esta forma, ustedes fíjense, y es desoxirribosa si tiene esta forma. Me gustaría que uno de ustedes me vea la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa. ¿Dónde está la diferencia? Ajá, ¿dónde está la diferencia? Licenciado. Dígame. Dígame. ¿Ya lo hallaron? Sí va. ¿Qué es? Que abajo tiene un oxígeno y el otro no. Muy bien. Está en el carbono 2, ¿verdad? En el carbono 2, la ribosa tiene un OH o un grupo hidroxilo y la desoxirribosa tiene únicamente un átomo de hidrógeno. Esa es la diferencia entre decir ribosa y decir desoxirribosa, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Los componentes de los ácidos nucleicos, las bases encontradas en los nucleótidos son derivados de la pirimidina o purina. La pirimidina tiene un anillo que contiene 4 átomos de carbono y 2 átomos de nitrógeno. Y la purina tiene un sistema de anillos pirimidinimidazol fusionado. Entonces, las pirimidinas van a ser nada más un hexágono y las purinas van a ser un hexágono y un pentágono. ¿Verdad? Estas dos son las que van a hacer la diferencia para lo que son los enlaces para la formación de del ADN como tal, ¿verdad? En ese sentido. Entonces quedamos, la pirimidina es una hexosa o un hexágono y la purina es un hexágono y un pentágono. Ahí están. ¿Cuáles son pirimidinas y cuáles son purinas? Las pirimidinas son el uracilo, la timina y la citosina. Y las purinas son la adenina y la guanina. ¿En qué se nota la diferencia? Se va a notar la diferencia en la presencia o no del hexágono o que sería para una pirimidina o del hexágono más el pentágono en el caso para la presencia de las purinas. Entonces ahí estaríamos como trabajando esa parte importante en este sentido, ¿verdad?
por ahí estaría entre lo que son las pirimidinas y lo que son las purinas. Ahora sí, ya que tenemos claros lo que son las pirimidinas y las purinas, que ya ahí lo regresé nuevamente, vamos a ver los desoxirribonucleótidos. Están compuestos de desoxirribosa y una base heterocíclica y un grupo fosfato. Y ahí están los desoxirribonucleicos. Los desoxirribonucleicos llevan un oxígeno menos en el carbono 2, que sería en este caso la adenina, que la marca es la A. Ahí está una pentosa, un fosfato y la adenina. Está la guanina, que está siempre en la misma pentosa y en el grupo fosfato. La citosina, que está en esa misma pentosa y el grupo fosfato. Y la timina, que sería la timina, el grupo fosfato y la pentosa que lo toma. Entonces, la adenina y la guanina son purinas. La citosina y la timina son pirimidinas. Quiero que noten la diferencia entre los desoxirribonucleótidos y los ribonucleótidos. Es exactamente igual, pero vean la imagen primera que me está hablando de los desoxirribonucleótidos. Tenemos la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Vean el carbono 2, solo va a tener un hidrógeno, solo va a tener un hidrógeno, el carbono 2. Muy bien. Ahora vemos los ribonucleótidos. Está siempre la misma adenina, la misma guanina, la misma citosina, pero no hay timina, sino que en lugar de la timina está el uracilo, que es el que varía entre lo que es el ADN y el ARN. Sin embargo, como es un ribonucleótido, vemos que el carbono 2 sí va a tener el grupo OH en el carbono 2, cosa que no se observa en las anteriores que voy a pasar en este momento. No se observan acá. Los desoxirribonucleótidos no se observan acá, pero sí se observan acá. Vean que hay dos diferencias. La primera es la existencia de la timina en el ADN y la presencia del uracilo en el ARN. Y la segunda más grande diferencia es que los desoxirribonucleótidos llevan solo una H en el carbono 2, pero los ribonucleótidos llevan OH en el carbono 2. Por lo que al final eso va a ser la gran diferencia en ese sentido. Los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son las unidades monoméricas para formar polinucleótidos. Son dos los tipos fundamentales de ácidos nucleicos. Está el ácido desoxirribonucleico, el ADN, mantiene y transmite la información de las células que las células necesitan para sobrevivir y crear descendencia. Y el ácido ribonucleico,
que lee o interpreta la información en el ADN y la utiliza para crear proteínas. El ARN, pues ya dijimos que tiene únicamente una hebra y el ADN pues tiene las dos hebras y ahí está pues especificado en el recuadro de la izquierda quién es en lugar de la timina es el uracilo, donde podemos ver pirimidinas y purinas formando parte de cada uno de ellos. El ADN se encuentra en forma cromosómica en el núcleo de la célula. O sea que, vean la imagen, la célula eucariota tiene núcleo. Vea, en el núcleo está, ya siempre hemos dicho, en el núcleo está contenido el ADN. Vea, y el ADN está contenido en el núcleo porque ahí están los cromosomas y dentro de los cromosomas está el ADN. Vean cómo se va desarmando, digamos así, un cromosoma que sale de un núcleo y al interior, pues en cada hebra del cromosoma, pues está la doble espiral o la escalera de caracol de lo que viene siendo el ADN, ¿verdad? Actúa entonces como depositario de la información genética. En él se encuentran las instrucciones para la síntesis de los componentes de la célula. Ahí estaría lo que se puede mencionar de dónde se encuentra el ADN. Dice, una célula tiene 23 pares de cromosomas y los cromosomas están compuestos de genes. Hay una gran cantidad de genes que hacen que tengamos formas genotípicas o formas fenotípicas diversas. La parte fenotípica, que tengamos ojos de color, que nuestro pelo sea rubio, que nuestra piel sea clara, piel oscura, pelo rizado, pelo lacio, liso y todas las partes fenotípicas. Pero también están las partes internas o genotípicas como el ADN, el tipo de sangre, entre otras. Entonces los genes son trozos de una molécula llamada ADN. Un gen es un pedazo de ADN, ¿verdad? Donde se separa más aún cuando el ADN va en su forma más específica. Voy a ampliar la imagen para que vean cómo es que se ve un cromosoma. Yo creo que hasta ahí llega. Se ve como que fuera algo tejido. Miren. Esto que estoy tocando acá. Se ve como algo tejido, algo que se va a destejer y al final pues termina siendo esto, ¿verdad?, que tenemos acá. De esa manera. Vale. Veamos del ADN. Ahí está. Miren, jóvenes, cómo es que un cromosoma se va desarmando. Ese ese cromosoma que es el moradito, ahí se ha agarrado una porción del cromosoma que es a lo que se le llama solenoide.
El solenoide a lo más está como tejido entre sí. Luego el solenoide genera histonas, que son como las bolitas que ustedes ven ahí, que son las que van como bordadas, digámoslo así, en una hebra general, para luego pues tener un nucleosoma, y eso pues va a generar lo que es la doble hélice del ADN. En ese sentido, la doble hélice del ADN. Ahí podemos ver de verdad cómo es del inicio al fin. El núcleo, el cromosoma, tiene telómero, centrómero. Vean cómo el cromosoma se va a desbordar, le vamos a decir, es lo contrario de bordar. Y luego pues se forman los histonas. Y las histonas pues están ahí con el ADN. Aquí está, miren, qué interesante. Ahí está, miren. El núcleo. En el núcleo está la célula, vea, la célula, el núcleo. En el núcleo están los cromosomas. Podemos ver cómo el cromosoma está ampliado y cómo una cromátida, ahí sale una cromátida, cómo está bordada, literal, ¿verdad? Formando un telómero, es como que va soltándose la hebra, ¿verdad? Ese telómero no es un hilo, sino que básicamente son nucleosomas, o sea, hilitos y pelotitas como unidas entre sí. Luego, cada una de las pelotitas es como un ramillete a la que le vamos a llamar histonas, ¿verdad? A la que le vamos a llamar histonas, y eso pues al final va a generar el ADN y las bases nitrogenadas que ahí aparecen, ¿verdad? La adenina que está en azul, la citosina que está en amarillo, la guanina que está en rojo y la timina que está en verde. Usted va a ver que la adenina siempre se va a juntar con la timina y que la guanina siempre se va a juntar con la citosina. Ahí estaba, ahí vamos descubriendo cada cosa. Vean cómo se unen ya viendo cabal la estructura como tal. Las moléculas de ADN consisten en dos cadenas de polinucleótidos. Cada una de las bases de una hebra forma enlaces de hidrógeno con una base de la hebra opuesta. La doble hélice está formada de dos cadenas complementarias de polinucleótidos enrolladas en forma de una estructura parecida a una escalera de caracol. Vean esto, lo voy a ampliar porque es interesante. Vean acá, aquí está bases nitrogenadas. Podemos ver lo que es una pentosa, una adenina. Esta es una adenina, no sé si alcanzan a ver el cursor. Esta es una adenina que se va a unir, ojo, con una timina. Miren, ojo con esto. La timina con la adenina se van a unir a través de dos enlaces, que son los amarillos que estoy marcando ahí, que son puentes de hidrógeno. A través de ellos, a través de las bases nitrogenadas se unen, miren, la adenina con la timina, porque el grupo fosfato y la pentosa es la misma, es exactamente la misma. Entre los fosfatos se van uniendo un fosfato, no, perdón, una pentosa con fosfato se une otra pentosa con otro fosfato y así. Pero para unir una hebra con otra hebra se van a unir a través de las bases nitrogenadas.
que sería en este caso la adenina con la timina. Vean acá quienes se unen. Tenemos la guanina con la citosina. Vean cómo la guanina con la citosina se unen para formar la escalera de caracol, pero se unen mediante 3 enlaces. Miren, 3 puentes de hidrógeno. Entonces vamos a decir que la adenina se une con la timina mediante 2 enlaces de hidrógeno, pero la guanina se une a la citosina, pero por 3 enlaces de hidrógeno. A lo que le llamamos 3 puentes. 3 puentes de hidrógeno. Vea, en ese sentido. Y así pues sucesivamente cada una de las sustancias. Miren, aquí hay otra timina con adenina, que al principio estaba adenina-timina, ahora está timina-adenina. Y la otra que era guanina-citosina, ahora es citosina y guanina, y ahí va para abajo formando toda la doble hebra de la hélice del ADN. Vean qué importante es llegar ya a este punto y poder interpretar cómo es la forma y la figura de cada uno de ellos. Ya pues viendo eso, vemos cómo los productos de los pares de las bases nitrogenadas generan una estructura regular, ¿verdad? En donde uno se complementa con el otro. Y ahí podemos ver los pares de bases interaccionando y formando lo que es la doble hélice con las bases, con las pares de bases nitrogenadas. ¿Verdad? Eso es en español lo que dice ahí. ¿Verdad? Entonces, sería que la adenina es el amarillito, ¿verdad? Sería, ahí está, miren. La adenina es el amarillito que tiene un huequito, ¿verdad? La timina es el rojito que tiene el huequito, o sea, tiene la puntita que a la adenina le hace falta. Casa como lo que hablábamos del modelo llave cerradura. La guanina es la celeste con la citosina que es la azul. Cabal, lo que le falta a la guanina, pues es la puntita que tiene la citosina. Y vaya notando usted cómo es que al final pueden irse dando estos enlaces, ¿verdad? Para ir generando lo que es la escalera de caracol. Una puede ir volteada a un lado, luego volteada al otro lado. Son secuencias bastante irregulares porque a veces pueden ir 2 veces la misma, una vez la otra, y a veces puede ir 3 veces la misma, 3 veces la otra vez, y otra vez una, tal como aparece en la escalera recta. Miren, se puede ver que aquí hay 3 guaninas con citosinas, luego vienen 3 adeninas con timinas, luego viene una guanina con citosina, luego viene una adenina con timina, luego viene una guanina con citosina y luego viene otra adenina con timina y así sucesivamente. ¿Vea? Ácidos nucleicos, el ADN. Apareamiento de bases es la característica más importante de la doble hélice que le permite funcionar en el almacenamiento y transferencia de la información genética. Cada par se compone de una purina y de una pirimidina. Por ejemplo, las purinas ya dijimos que son la adenina y la guanina, y las pirimidinas son la citosina y la timina en el caso del ADN y el uracilo en el caso del ARN. Los pares de bases pues son la adenina siempre va a ir unida con la timina y aquí está la imagen mediante dos enlaces y la guanina
va a estar unida con la citosina mediante 3 enlaces. Lo que mirábamos allá, ahora lo vemos acá. Ahí está, miren. La adenina con la timina únicamente se une de acuerdo a 2 enlaces. Y la guanina con la citosina se une mediante 3 enlaces. Eso es una característica básica e importante, ¿verdad? Básica e importante que se toma en cuenta como tal, ¿verdad? Así que ahí estaríamos con esa parte. Vale. Las moléculas, vamos a la otra, del ARN, por lo general son mucho más pequeñas que el ADN y son más fáciles de hidrolizar, o sea, de metabolizarse en otro sentido y de descomponerse. El ARN, por lo común, sirve como una copia de trabajo del ADN nuclear que está decodificando. Existen entonces 3 tipos de ARN. Va a ser el ARN mensajero, el mARN, el ARN de transferencia, que sería el tARN, y el ARN que se le llama ribosomal, que es RARN. Vamos a ampliar un poquito referido a cada uno de ellos. Vamos a ver el ARN mensajero. Es el ácido ribonucleico que transfiere el código genético procedente del ADN del núcleo celular a un ribosoma. ¿Se acuerdan cuando veíamos la célula que del núcleo pasaba al ribosoma? En el citoplasma, es decir, el que determina el orden en el que se unirán los aminoácidos de una proteína y actúa como plantilla o patrón para la síntesis de dicha proteína. El ARN mensajero tiene la información genética que se necesita para elaborar las proteínas y lleva esta información desde el ADN en el núcleo de la célula al citoplasma, o sea, al líquido que está por fuera, donde se elaboran las proteínas. El ARN se produce en el núcleo de la célula. En concreto, el ARN mensajero se sintetiza a través de un proceso llamado transcripción, en el que el ADN se utiliza como molde para generar nuevas moléculas de ARN mensajero. Ahí estaría el ARN mensajero, que es el que lleva la información genética. El ARN de transferencia es un tipo de ácido ribonucleico que tiene una función importante en la síntesis proteica. Es una molécula pequeña de ARN que cumple una función clave en la síntesis de proteínas. El ARN de transferencia sirve como vínculo o adaptador entre la molécula de ARN mensajero y la cadena creciente de aminoácidos que forman una proteína. Un ARN de transferencia es un tipo especial de molécula de ARN. Su función es hacer corresponder un codón de ARN mensajero con el aminoácido para el cual codifica. Pues puedes imaginarlo como una especie de puente entre los dos. Ahí estaría el ARN de transferencia. Vamos ahora a ver el ARN ribosomal, que ese está más por fuera. Es un ARN que forma parte de los ribosomas, ya los que están en el citoplasma, ¿se acuerdan de la célula?
y es esencial para la síntesis proteica en todos los seres vivos. Los ARN ribosomales forman el armazón de todos los seres vivos, perdón, de los ribosomas, y se asocian a proteínas específicas para formar las presubunidades ribosómicas. El ribosoma lee la secuencia del ARN mensajero y traduce ese código genético en una serie que es especificada de aminoácidos que crece y forma cadenas largas que se pliegan, y entonces así se pueden formar las proteínas. Ahí estaría todo de eso. Cada tipo de ARN tiene una función específica dentro de la expresión de la información genética. Y entonces el flujo de información va a ser ADN, pasa a ser ARN, ARN pasa a ser proteínas y luego pasa a ser estructura y función celular. Ahí podemos ver diferencias entre el ARN y el ADN. La principal sería el uracilo por la timina. La segunda sería el hecho de que exista una hebra y la otra existan dos hebras, ¿verdad? Como las principales características. Diferencias entre ARN y ADN. Ahí están las diferencias por si las quieren ver o tener. El ARN contiene el carbohidrato ribosa en lugar de el 2-desoxirribosa. Una de las principales bases es el uracilo en el ARN en lugar de timina del ADN. Al haber 3 tipos de ARN, esperamos encontrar diversas estructuras químicas. Todos los tipos de ARN son sintetizados como moléculas de una sola hebra que pueden plegarse según su conveniencia. El ADN es más estable que el ARN, por lo que el ADN es el depositario final de la información genética. Las dos hebras complementarias en el ADN pueden desarrollarse mediante calor o cambios en el pH. Ahí estaría las diferencias entre el ADN y el ARN. Ahí podemos ver el ADN a la izquierda y el ARN a la derecha. Una hilera del ADN pues va a tener esa forma, ¿verdad? La timina, la guanina, la citosina y la adenina mediante una unión fosfodiéster. La unión fosfodiéster es la que une un nucleótido con el otro, ¿verdad? En ese sentido, el grupo fosfato son todos los verdes, la desoxirribosa son los amarillos, la ribosa son los cafés y las bases nitrogenadas son las celestes. Ojo, el ADN contiene desoxirribosa, que son las amarillas. Vean el carbono 2, solo lleva hidrógeno. Ahí está, miren, el carbono 2 solo lleva hidrógeno. Aquí está, miren. Pero el ARN es ribosa. Miren que en el carbono 2 lleva el grupo OH. Podemos ver que esta es la citosina, la guanina, perdón, y esta es la guanina del ADN, miren. Esta es la guanina del ADN y esta es la guanina del ARN. ¿Cuál es la diferencia? Que la guanina del ARN lleva OH. O sea, es ribosa. Pero la guanina del ADN lleva H, o sea,
desoxirribosa, ¿verdad? Entonces, eso genera al final las diferencias que se puedan dar entre ellas. Comentarles, pues, en ese sentido, la gran importancia que se tiene de lo que es el ADN, ¿verdad? Como tal, pues es la explicación bien basada en la importancia o en lo importante que puede llegar a ser el ADN. En ese sentido. Entonces, por ahí pues vamos a ir comprendiendo. Como les digo, trabajemos bien esta parte, comprendamos perfectamente esta parte para que todo pueda ir generándose pues de una manera bastante sencilla y bastante pues conocedores o conociendo la diferencia que pueda tener entre lo que es un ADN versus un ARN. Muchas veces se nos dice, el ADN tiene adenina, guanina, citosina, timina, y el ARN tiene adenina, guanina, citosina y uracilo. La adenina, la guanina y la citosina creemos que son iguales, pero no. Ya vimos de que unas son desoxirribosas en el caso del ADN y las otras son ribosas en el caso del ARN. En clases en la universidad, pues eso, perdón, en el bachillerato, eso no se logra explicar. Siempre creemos de que la adenina, la guanina y la citosina son exactamente iguales y que solo va a variar en el caso de la timina del uracilo, que es lo más básico, pero ahora vamos a saber ya que varía la parte de el carbono 2 en cada una de las pentosas. Por lo que las amarillas son desoxirribosas porque le falta el oxígeno y las cafés son ribosas porque les falta lo que tienen lo que es el grupo OH. Bueno, con esta última diapositiva, pues me despido de esta presentación. Me gustaría saber si alguno tiene alguna pregunta que nos quiera realizar. Vamos a dejar de compartir. Y si no tenemos mayores preguntas, pues gracias por estar en la clase. Todavía no nos vamos, pero sí vamos a guardar lo que es ya la clase del día de hoy. Así que bendiciones a todos. Compartan el video y vean las grabaciones. Muchas gracias.